Efectivamente, yo he aburrido un poco al personal con este tema desde hace mucho tiempo, porque esto viene desde mis estudios sobre nuestros vecinos, especialmente en mi libro Todo sobre Bolivia, que ya en el año 2015 conocí a un personaje que ha sido muy ocultado por quienes buscan las fuentes de la plurinacionalidad. Me refiero a Álvaro García Linera. Además, como sospechábamos con Ernesto, él me ahorró toda la parte identitaria, histórica, que la trató en profundidad. Así es que me ahorra a mí referirme al concepto identitario dentro de lo que voy a plantear, que tiene un enfoque más bien histórico contemporáneo, periodístico, diría yo, que lo sintetizo en una especie de trilogía esquemática, empezando por la funcionalidad política de las constituciones, sigue con las neorevoluciones marxianas de la época con base indigenista, y la tercera es la incidencia en Chile del recuperacionismo boliviano con liderazgo de Evo Morales. Es decir, es una cosa bastante coyuntural. Sobre la funcionalidad política de las constituciones, lo primero que me viene a la memoria a mí es Hugo Chávez. En una entrevista en televisión, cuando yo le dije esto, el entrevistador se quedó sorprendido, le echan la culpa a Chávez de todo. Pero yo estaba pensando en esa escena que está, por lo menos está en la memoria de muchos de nosotros, de Hugo Chávez jurando su primer mandato en 1999 sobre esta moribunda constitución. Y estoy viendo la estampa de Hugo Chávez jurando sobre una moribunda constitución. Lo que pasaba con Hugo Chávez es que él tenía muy presente la experiencia de Salvador Allende, que dedicó mucha parte de su energía hacia una transición al socialismo para modificar la constitución vigente. Hugo Chávez, en sus conversaciones con Fidel Castro, seguramente llegó a la convicción de que las constituciones son siempre conservadoras. Y si Fidel Castro lanzó esa célebre tautología, el primer deber de un revolucionario es hacer la revolución, Hugo Chávez dijo, el primer deber de un revolucionario es cambiar la constitución. Así lo interpreto yo, porque fue el primer texto y que tuvo un seguimiento bastante notable en Rafael Correa primero, en el año 2008, y en Evo Morales en el 2009, que hicieron aprobar sendas constituciones que ya tenían como marbete un Estado plurinacional. Son los dos únicos que existen, al margen de que los exégetas de esta constitución chilena tratan de buscar las fuentes en Canadá, en España, en Nueva Zelanda, en sociólogos, esos que disfrutan tanto con nuestros países cuando se convierten en laboratorios, y que dicen que es lo que están haciendo los chilenos, ¿no? Y no se dan cuenta de que las constituciones plurinacionales de Ecuador y de Bolivia trajeron alguna solución, que yo les voy a dar alguna versión del expresidente boliviano al final. Por lo tanto, yo creo que podemos pasar al tema de las neorevoluciones indigenistas, identitarias. Aquí viene el tema identitario. Recuerdo en mi época de periodista activo, año 1980-81, entrevistando al comandante Tomás Borges, poeta. Y Tomás Borges, en el curso de la entrevista, me hablaba a mí a cada rato de la ciencia de las revoluciones. Yo tomé nota mentalmente, percibí que estaba tratando de ocultar cuál era la ciencia de la revolución específica de él, porque en ese momento la revolución sandinista trataba de ocultar que tenía una ideología marxista-leninista. Por lo tanto, al final de la entrevista, cuando él estaba apurado, llegaban los enviados a decirle que tenía otra reunión, etc., le digo, mire, comandante, usted ha hablado en toda esta entrevista de la ciencia de la revolución. ¿A qué ciencia de la revolución se refiere? Ahí se prolongó por media hora más la entrevista. Le dijo a toda su gente, quédense tranquilos, no me molesten,
y me dio una larga explicación que concluía al final que era efectivamente el marxismo-leninismo, no le quedaba otra. Pero ¿qué pasó desde entonces a esta parte con el reto de los revolucionarios de América Latina? Primero que llegamos a otro tipo de economía que no era la economía que había previsto Marx. Estamos en la economía postindustrial. Dejó de tener el rol relevante que tenía la clase obrera. No solo eso, implosionó la Unión Soviética, la patria del proletariado. China comunista se transformó en una superpotencia sobre la base de una economía de mercado. La Revolución Cubana no puede considerarse racionalmente como un modelo para ningún revolucionario. Por lo tanto, la voz revolución caducó y empieza a hablarse de refundación en paralelo con el descubrimiento de que hay que buscar una clase placebo para la clase proletaria, que es el motor de las revoluciones ortodoxas. Yo digo marxiana, más que marxista. Y es ahí donde viene el tema de la identidad indígena como forjadora de la nueva base social para la gente que quiere dar vuelta el país a hacer una revolución. Que como dice Lenin en uno de sus libros, ninguna revolución ortodoxa ha sido teóricamente fraguada por la clase obrera. Siempre ha sido fraguada por intelectuales ajenos a la clase obrera que interpretan a la clase obrera. Y aquí estamos en estos momentos en América Latina con teóricos blancos, entre comillas, que le están pensando la revolución a los indígenas, lo cual nos plantea el primer problema, ¿no? Si los indígenas se van a dejar pensar sus revoluciones o sus reivindicaciones. Por lo tanto, el indigenismo que viene provisto de ideólogos criollos, mestizos, blancos, como ustedes los quieran llamar, toman a la clase obrera como la fuerza motriz de la revolución y el primer intento para materializarlo es estamparlo en nuevas constituciones. Y aquí viene el ejemplo de Hugo Chávez. Y así tenemos entonces que la revolución clásica, ortodoxa, obrera, muta en refundación y como tiene una base indígena, en una refundación plurinacional. Todos los países, naciones, que son el sinónimo, tal como lo planteaba Ernesto, para la voz pueblos. Nuestros pueblos originarios se convierten en la ideología, en naciones, y como dice Lenin en un libro clásico del año 1914, la lógica de una autodeterminación de las naciones es el Estado independiente, es decir, el separatismo. O sea, todo esto hay que estarlo pensando en función ideológica de reemplazo de un tipo clásico u ortodoxo de revolución. La estrategia es mixta, digamos la estrategia de combate. Está la calle, como se llaman las movilizaciones, están los focos identitarios anexos, el capitalismo, el nunca he sabido cómo LNBG, y los trans, todo tipo de identidades que van surgiendo, pero bajo detrás la vanguardia de los pueblos originarios. La proyección de esto es el fin del Estado-Nación y el reemplazo de los antiguos conceptos de integración latinoamericana por una integración de pueblos originarios a nivel continental. Éxitos parciales, las constituciones de Ecuador y de Bolivia, 2008-2009. Otro éxito parcial, la aprobación de la plurinacionalidad como principio del Estado en fragua de Chile en el 2022, en los primeros meses. Son éxitos parciales porque el sistema se defiende. Efectivamente, el sistema es conservador en su raíz, por eso es el sistema establecido. El sistema se defiende
hasta tal punto que Raúl Correa está en el exilio, Evo Morales salió al exilio, hoy día está peleando el liderazgo con Luis Arce, el presidente sustituto, y en Chile estamos enfrentando este éxito parcial de la plurinacionalidad constitucionalizada con una mayoría de encuestas que dice que el rechazo puede ganar y que provocó un vuelco de proporciones del 80% a la posible ganancia. Paso entonces al recuperacionismo boliviano, que tiene que ver. Uno dice, bueno, ¿y por qué va a hablar Pepe aquí del recuperacionismo boliviano? Esto es lo que Kissinger llamaría el linkage, la vinculación político internacional. La política boliviana con respecto a Chile tiene dos grandes vectores. Se traduce en el sector de los pragmáticos y de los recuperacionistas. Los pragmáticos son los que dicen, tengamos relaciones diplomáticas normales con Chile, desarrollémonos para llegar a un momento en que seamos tan iguales a Chile dentro de lo posible para negociar una salida al mar o mejoras en la condición marítima de Bolivia. Los recuperacionistas son los que nunca aceptaron el Tratado de 1904. Entre ellos hay recuperacionistas de baja intensidad y de altísima intensidad. Y nos tocó a nosotros un gobernante recuperacionista de altísima intensidad, que es Evo Morales, que por lo mismo tiene mucha oposición dentro de Bolivia, porque se dan cuenta de que el proyecto de poder vitalicio de Evo Morales se basa en el recuperacionismo extremista. Ahora, este recuperacionismo extremista no es ingenuo. No estamos frente a un indígena que es muy discutido también la crisis indígena en Bolivia. Los indios puros, digámoslo entre comillas, no lo aceptan como indígena puro, lo aceptan como mestizo. Bueno, pero Evo Morales ha tenido una inteligencia muy grande dentro de su proyecto de poder recuperacionista y de poder vitalicio. Y yo lo resumo, este éxito, en una simple cronología con respecto a Chile. Y me voy a permitir leerles la síntesis o sinopsis cronológica que yo tengo con respecto a Evo Morales y su gobierno. En el año 2006 vino una coincidencia a juicio de Evo Morales muy grande entre la primera mujer presidenta de la República de Chile y él se autodenomina el primer indio que está en el poder en Bolivia. Y elabora una especie de política vecinal con Chile que yo la llamo de los carismas. El carisma paritario, el carisma de la primera mujer y el carisma del primer indio. Lo cual, de alguna manera, tiene una recepción un poco ingenua en Chile, porque se traduce en el diálogo o en la agenda de los 13 puntos. Se negocia un diálogo sin exclusiones, como se llamó en la diplomacia chilena, lo cual significaba que se podía hablar de la mediterraneidad de Bolivia. No le bastó eso a Evo Morales y a través de su gente en las comisiones introdujo la expresa palabra mar entre lo que no estaba excluido. Y los diplomáticos chilenos aceptaron un diálogo sin exclusiones que tratara sobre el mar. La mentalidad de Evo Morales que esto significaba negociar una transferencia de soberanía de litoral para Bolivia. Siempre lo ha tenido en vista él y todos los recuperacionistas bolivianos. Por lo tanto, desde el punto de vista diplomático, es un éxito. Yo recuerdo un distinguido ex académico, Carlos Martínez Sotomayor, con quien conversaba mucho de esta trampa en que caíamos los chilenos cada vez que negociábamos con los bolivianos. Que en el afán de tener relaciones diplomáticas normalizadas, siempre ellos deslizaban el tema del mar y nosotros lo aceptábamos a sabiendas de que iba a derivar en una discusión sobre soberanía, tras la cual discusión la relación iba a quedar peor que antes. Así lo dice en una entrevista que le hizo Cristian Segers a Carlos Martínez en una de las revistas de la Academia. Ese fue el año 2006. Naturalmente llegó un momento en que la diplomacia chilena y la presidenta tuvieron que retroceder. Aquí no vamos a transferir soberanía.
La réplica de Morales fue la Constitución Plurinacional de Bolivia, que desconoce unilateralmente el Tratado de 1904. Se acabó constitucionalmente el Tratado de Límites de Bolivia con Chile para Evo Morales en su Constitución. El siguiente punto, el año 2013, la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia para obligar a Chile a negociar una transferencia de soberanía marítima para Bolivia. Ya la relación empeoró al nivel de la enemistad. Una demanda de Estado a Estado no es una demanda de amistad, de fraternidad. Año 2015. Año 2015, mientras Chile está siendo demandado en La Haya, viene acá el vicepresidente de Morales, Álvaro García Lineras, para presentar un libro. Ya les voy a decir a ustedes cuáles son las tesis textuales de ese libro. Son las tesis de la plurinacionalidad, para sintetizarlo, para adelantar lo que están en la propuesta constitucional. Año 2018, fallo favorable a Chile en La Haya, pero por goleada. Titulares en la prensa: se acabó definitivamente el problema con Bolivia, triunfo del derecho. Y yo hago un poco el loco, como siempre lo he hecho en esta materia, diciendo: no, si aquí no se acaba el tema, aquí Evo Morales no se va a sentir derrotado, va a seguir con su... porque esto le da una audiencia enorme en Bolivia sobre la base del irredentismo. Pues bien, es lo que sucedió. Las tesis de García Linera, de su vicepresidente, las continentaliza y las presenta, o las quiere presentar, en un gran evento de pueblos originarios con delegaciones de por lo menos 5 o 6 países, nada menos que en el Cusco, la capital emblemática del indigenismo, del más alto desarrollo en América del Sur. Ahí tenemos entonces lo que yo llamo el test de RUNASUR, que sincera la estrategia de Evo Morales ya a un nivel continental. Y aquí hago un paréntesis, porque lo que yo le digo a mis amigos bolivianos, y ellos al principio se horrorizaban de esto, es que Evo Morales es el sucesor de Fidel Castro. Y yo les digo, no por merecimiento, no porque tenga alguna comparación con Fidel Castro, es por default, como se dice en lenguaje electrónico. Murió Fidel Castro, murió Hugo Chávez, la economía cubana está, como todos sabemos, la economía venezolana con Maduro está proveyendo de nuevas naciones venezolanas a toda América Latina. Por lo tanto, yo creo que Evo Morales, con esta mentalidad muy inteligente que tiene, dice: yo soy el hombre que está a cargo de esto, a cargo de proyectar un nuevo tipo de revolución. Bueno, esa es por lo menos una teoría loca mía con respecto a lo que está pasando. Pero la plurinacionalidad a ese nivel, con esa internacionalización, significa algo que es gravísimo para Chile. La Constitución boliviana ya dejó sin efecto el Tratado de Límites de 1904, y la plurinacionalidad está dejando sin efecto el Tratado de Límite con Perú de 1929, porque, tal como lo denunciaron los mismos peruanos, tiene como objetivo principal, bajo el disfraz de continentalismo, forjar una nación aymara que tenga salida al Océano Pacífico. Por lo tanto, que borre la contigüidad Perú-Chile que está en el protocolo complementario del Tratado de 1929. Ustedes simplemente pregúntense si nosotros en Chile hemos tenido la voz de alguna autoridad de política exterior que haya reparado en esto. Entonces, dejo planteada la pregunta: ¿cuáles son entonces las bases en Chile que ha tenido Evo Morales? Hay entre un 10 y un 13% de chilenos que están apoyándolo. Me remito a la encuesta de Adimark del año 2011, que toma varias otras encuestas anteriores y que fluctúa entre el 9 y el 13% de chilenos que apoyan este tema
y que le han provocado a Evo Morales la ilusión de que Chile está con una salida al mar para Bolivia. 10.000 personas en un velódromo hace algún tiempo cuando vino a la transmisión del mando de Michelle Bachelet, y otras que les voy a contar en otra ocasión. Esta estrategia de Evo Morales fracasó en el Perú. El proyecto RUNASUR se lo reventaron 10 de los más distinguidos diplomáticos peruanos, encabezados por nuestro conocido Alan Wagner. 10 ex cancilleres y 5 ex cancilleres y 5 ex vicecancilleres, es decir, el top de los diplomáticos de Torre Tagle retirados, que traducen muy bien lo que pasa al interior de Torre Tagle. Y reventaron esto porque han estado contra la independencia del Estado-Nación peruano, porque era una injerencia indebida de un expresidente boliviano en política peruana, y porque su objetivo central era, se los voy a leer textualmente, porque el evento que fraguaba Evo Morales era una clara amenaza a la soberanía, independencia y seguridad nacional, con la intención de desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana. Vean ustedes, él estaba de acuerdo con el presidente del Perú para esto. Claro, obvio. Y los diplomáticos de Torre Tagle, que tienen un peso institucional todavía fuerte en el Perú, fueron contra el presidente del Estado para esto. Y hoy día el presidente Castillo está acusado de traición a la patria por este rubro. Bueno, y sigo preguntándome, ¿cómo se ha informado esto aquí en Chile? No sabía, no tenía ni idea. Ni idea. Entonces, el éxito en Chile ha ido transcurriendo, mejor dicho, la aceptación de la plurinacionalidad dentro de esta Constitución ha ido transcurriendo en paralelo con estos fenómenos extraterritoriales y que comprueban el peligro que hemos alertado a algunos de que en Chile no existe una cultura de política exterior. Mi equipo en la facultad, que sacamos una revista, hizo un estudio del minutaje que se le dedica a la política exterior en los mensajes presidenciales. En el momento en que tuvimos una colisión de conflictos, demandados en La Haya, conflictos con Argentina, etc., fue menos de un minuto lo que se le dedicó a la política exterior en el mensaje presidencial. Eso lo pusimos como un rasgo impresionista de hasta qué punto se ignoraba la política exterior y la docencia a la ciudadanía en temas de esta índole. Cuando se aprobó en el Pleno de la Convención Constituyente la plurinacionalidad, llegó el siguiente saludo de Evo Morales a los convencionales. Saludamos con gran alegría en el corazón la decisión de la Convención Constitucional de Chile de declarar a ese país hermano como Estado plurinacional e intercultural. Lo plurinacional garantiza la unidad de originarios, milenarios y contemporáneos para enfrentar la adversidad. Y ahora les quiero leer las tesis de Álvaro García Linera presentadas en el libro que presentó en Chile y que se publicó por una editorial chilena, mientras Chile era demandado. En el Estado plurinacional, los indígenas son la fuerza motriz del bloque de poder histórico, que es un concepto gramsciano. A partir de nuestra indianidad, somos capaces de construir un tipo de desarrollo satisfactorio. El socialismo es el tránsito en un escenario de guerra social total. El socialismo futuro será comunitario, nacional, continental y a la larga planetario. Ninguna constitución fue de consenso. Y al final una tesis que contradice esto del continentalismo porque se dirige a nosotros. Eso obligatoriamente pasa por la resolución del problema marítimo.
toda esta gran armazón continentalista del indianismo como fuerza revolucionaria culmina con que todo eso supone que Chile se desprenda de soberanía marítima en favor de Bolivia. Esto parece increíble. Yo les veo la cara de sorpresa a ustedes, pero la sorpresa mía como viejo periodista es que esto no se haya comentado hasta la saciedad en la prensa. Porque esto es una proeza política. Y yo quiero contarles a ustedes dónde fue presentado, porque esto no lo he querido decir por escrito por pudor. No sé si podrán poner la diapositiva de la invitación a la conferencia de Álvaro García Linera. Le pedí yo al técnico que la pusiera. Libro publicado, presentado en Chile en 2015 por Álvaro García Linera. Ahí. Ahí está. Pero muy florido, muy florido. Muy buen gusto la cosa. Muy buen gusto el diseño. No sé. Ustedes comprenden por qué no he querido comentarlo en mis libros ni en mis columnas. Porque me dolió profundamente que en mi facultad se presentara este libro sobre la base de la ignorancia de quienes lo presentaban, de cuáles eran sus posiciones. Pese a que este profesor les advirtió. Le pregunté al decano de la época, ¿cómo se te ocurrió hacer este acto? Y él me dice, no sé, a mí no se me ocurrió. ¿Quién era? ¿Era Davor? ¿Davor era entonces o...? El decano innombrable, como lo llamo yo. Estaban comparados. El decano innombrable me dijo, no, si esto viene de la Casa Central. Entonces le dije, no te aparezcas, porque en esa época conversaba con él. Le dije, entonces no te aparezcas por el aula magna. Fue la única cosa en que me hizo caso. O sea, él no está en la foto existe. La foto existe del proscenio, del rector presidiendo el acto, etc. Bueno, esto primera vez que lo cuento yo, porque ese que fue hace pocos años, nadie lo recuerda ni nadie lo sabe. Y me parece triste que esto haya sucedido en mi alma mater. Así que por eso yo he confiado en esta reunión con los académicos para contarlo, un poco para sacarme este bulto de encima, que siempre me ha pesado este recuerdo ominoso. Entonces, gran proeza. Tenemos a Evo Morales, que para nosotros siempre fue un enemigo chico, no había que responderle. Quiero recordar a ustedes que cuando se aprobó la Constitución boliviana, que ignoraba o desechaba el Tratado del Límite de 1904, no hubo reacción pública del Estado de Chile. La política exterior del Estado de Chile no funcionó públicamente. Mientras los bolivianos tenían una Constitución que les decía no hay tratado de frontera con Chile, nuestra Cancillería emitió una nota secreta de estilo juridicista, y nadie sabe lo que dice, pero por filtraciones yo he sabido que decía que esa Constitución en esos dos artículos nos era inoponible. Ustedes ven lo que significa frente a una agresión constitucionalizada de denunciar unilateralmente un tratado de límites, que nosotros le digamos en secreto al poder, eso que está ahí no nos empece. ¿Quién va a entender que no sea abogado qué significa empecé o inofendible? Bueno, esto es lo que yo les quería plantear a ustedes, una cosa muy concreta que se complementa maravillosamente con la parte histórica de Ernesto y que explica por qué yo no me he querido meter en los entresijos del proyecto constitucional. Porque la plurinacionalidad para mí es el eje, el principio y eje. No estaríamos discutiendo sobre justicia paralela, sobre unidades territoriales por ese nivel de autodeterminación. Si no fuera un principio, el de la plurinacionalidad es el único principio que nunca cambió, porque hay más o menos 5 versiones del artículo del que hoy día es el artículo primero de la Constitución. La única palabra que nunca cambió fue plurinacional.
tanta riqueza de intervenciones. Mucha Voy a riqueza. limitar algunos tips, ¿no? Porque hay alguna nota, pero es demasiado rica la discusión que hubo. Tú planteaste el eco global que podía tener esto, Jaime. Yo creo que esto ha sucedido siempre con todas nuestras revoluciones o proto-revoluciones. La que está más cercana a nosotros, que es la Revolución Cubana. Yo tengo muy presente a Regis Debray en este tema, cómo la globalizó, cómo vino Mitterrand a sumarse a nuestra revolución después, ¿no? Porque quería cotejar con la revolución cubana que había promocionado Debré. Y Debré, en uno de sus libritos, de sus folletos, tiene un párrafo muy notable cuando dice que la colaboración que podemos brindar nosotros, europeos, a la revolución latinoamericana es pensarles la revolución. Es decir, cosa más colonial, imposible que eso, pero eso pasó por lado. Y los jóvenes de esa época, de la época de los años 60, leían con fruición a Regis Debray, que escribía mucho mejor que Arturo García Linera, ¿no? Tenía una bella prosa. Es verdad. Regis Debray. Regis Debray tenía veintitantos años cuando vino En sociología. a asesorar a Castro, o era un joven, muy joven. Lo lió con la cata. Ahora lo que dicen es muy interesante sobre la relación que hemos tenido con nuestros indígenas, porque yo veo una bifurcación muy clara entre los libertadores. O'Higgins, que había conocido a los araucanos desde niño, que hablaban mapudungún, que tenía una cultura europea además, tenía una visión juridicista, que es la misma que tenemos nosotros hoy día, y creyó que con un decreto de 1818, diciendo que los indios son chilenos y hay que tratarlos como tales, se acababa el problema. Pero lo que dijo Bolívar es muy distinto. Por aquí tengo la cita de lo que dijo Bolívar, el famoso discurso de Angostura frente al Congreso venezolano. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer. Yo creo que ahí están las dos líneas. La línea retórica de O'Higgins, que no se tradujo en políticas públicas, y como dice la culpa es de nuestros políticos, que esto no supieron verlo, que dejaron que fuera creciendo el bolondrón hasta que por ley del péndulo los que no fueron reconocidos se convierten en naciones pares con la chilena. Porque cuando hablamos de 11 naciones nos olvidamos que somos 2, porque la chilena como que fuera una nación residual de todas estas que se han creado. Así es que el tema es complejo porque también viene la dinámica de la historia. Los indígenas que no han sido reconocidos, que se encierran en su cultura, de todos modos reciben el input de afuera, de los ideólogos. Por ejemplo, Yaitul, ¿en qué medida puede representar una ideología indígena? Porque lo que él está haciendo es un marxismo extremista, el ultraextremismo. Él trata al presidente Boris de falsa extrema izquierda o de falsa izquierda. No me acuerdo cómo dicen los insultos sueces con que lo pueden decir. trata, ¿no? Así es que aquí viene un tema que es muy curioso porque también significa la influencia de un marxismo incluso superado en nuestra cultura actual. Hay un tema que la juventud hoy día ignora por completo. Los que se dicen comunistas, revolucionarios hoy día, no han leído ni a Marx, ni a Engels, ni a Lenin, ni a Rosa Luxemburgo. Y se dicen indigenistas sin haber conocido a Mariátegui. Y Mariátegui, estamos hablando de los años 20, 30, era un intelectual mestizo de una cultura extraordinaria. Para su edad murió en la treintena, donde escribía haciendo crítica literaria, crítica de teatro, pero que tenía su ambición de fundar un comunismo que no fuera ni copia ni calco, por lo cual mandaron a un agente de la Unión Soviética para desmariateguizar el Partido Comunista Peruano. Y vean ustedes qué es lo que planteaba él como indigenista,
que es el más grande indigenista que ha estudiado el tema en América Latina. Él planteaba incorporarlo a la clase obrera, no para dividir el Perú, para peruanizar el Perú. Uno de sus libros epónimos se llama Peruanicemos el Perú. Vean la evolución del marxismo degradado, cuando ya no se piensa que es el futuro radiante de la humanidad sobre la base del desarrollo capitalista. Cuando ya fracasa eso, se piensa en el buen vivir de los pueblos ancestrales. Entonces ya ese desarrollo futurista es una utopía arcaica. Y como utopía arcaica, se le vende a los indígenas a ver si la compran. Y yo le pedí para mi revista una opinión sobre el tema a un expresidente boliviano, a Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de la Corte Suprema, exagente junto con Carlos Mesa de Bolivia en el pleito que nos siguió Evo Morales. Y Rodríguez Belcé, que es un hombre de cultura, me dice que el tradicional concepto de democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo, se torna complejo cuando por la propia Constitución el pueblo consiste en una pluralidad de pueblos, naciones precoloniales y pueblos indígenas con diferentes derechos dentro de un mismo Estado constituido. Vean ustedes como lo que yo les decía cuando planteé el tema. Si en Bolivia es el aplastamiento del irredentismo, mejor dicho, el aprovechamiento del irredentismo por parte de Evo Morales. Gente como Carlos Mesa o como Rodríguez Belcé están totalmente fuera de este tema y se dan cuenta que están siendo manipulados, lo mismo que los indígenas por Evo Morales. Y aquí viene un tema muy interesante que planteó Pedro, que es el que si es un constructo, ¿no?, con respecto a los indígenas, lo que estamos hablando de la plurinacionalidad, y por supuesto que es un constructo. Y además, los indígenas no son los indígenas de hoy. Si tú vas al Perú, por ejemplo, te encuentras con la cultura inca, la civilización inca, como quieras llamarlo, el imperio inca, que está construido sobre la base de 5 o 6 pueblos indígenas que han quedado aplastados debajo de estas pirámides inversas que tienen, los chachapoyas, los chanchan, etc. O sea, ellos tampoco se han ido respetando su integridad indígena. Mejor dicho, es la marcha de la historia. ¿Cuántos pueblos han desaparecido? O sea, no se trata de que estemos pasando una aplanadora. Hemos tenido mala clase política, malos políticos, y claro, no hemos respetado como deberíamos haber respetado la cultura de los mapuches, de los otros pueblos originarios, pero somos tan bárbaros en eso como cualquier pueblo europeo. ¿Dónde están los egipcios antiguos? ¿Dónde están los etruscos? Entonces, ahí hay un poco de sentido del realismo, de la irracionalidad. O sea, en este concepto de la plurinacionalidad que se está planteando, está jugando con el juridicismo chileno y con la irracionalidad. A mí me gusta plantearlo así porque yo creo que los que piensan la política como una especie de silogismo de racionalidad están equivocados, y las locuras que se hacen en la política las estamos viendo ahora. Esta locura de dividir el país teniendo una estructura geopolítica de las más complicadas de América Latina. En este momento tenemos pleito con Argentina, tenemos pleito beligerante con Bolivia porque no tenemos relaciones diplomáticas, y el presidente del Perú pidió mar para Bolivia. Entonces, caramba, no hay el momento para que nosotros nos dividamos. Esto tiene mucho que ver también con lo que plantea José Joaquín. ¿De dónde surge esto de los pueblos originarios? Yo creo que justamente el pueblo originario viene de la decadencia del marxismo, de la necesidad de buscar un sustituto para la fuerza motriz de la revolución, y es ahí donde yo añoro el conocimiento de lo que dijo Lenin sobre la autodeterminación de las naciones. Uno de los libros de Lenin se llama El derecho a la autodeterminación de las naciones, donde lo que nosotros llamamos plurinacionalidad, él lo llamaba estados abigarrados.
y decía que los estados amigarrados compuestos de varias naciones, la lógica era la autodeterminación, porque tenían que transformarse en estados independientes según fuera el interés de la clase obrera. Entonces, aquí este vuelco en la historia, este juego con la semántica, nos está presentando a nosotros como que los pueblos originarios nuestros, homologando mapuches del 12% con etnias casi desaparecidas, lo cual es un abuso de la lógica, de la historia, de todo, como que ellos tuvieran el afán de ser la fuerza motriz de una revolución que tampoco ha sido concebida por ellos. Y esta encuesta del CEP que citaba José Joaquín es extraordinariamente clara en eso. Por eso cuando Yaitul habla contra los mapuches traidores, que son los que están apoyando a la Elisa Loncón, por ejemplo, está reflejando de qué manera se está pervirtiendo el sentido de la cultura política tradicional comunitaria, pluricomunitaria. Y por esta ley del péndulo de nuestra omisión como clase política, hemos lanzado a estas comunidades, a estas pluricomunidades, a la plurinacionalidad. Entonces, claro, como ironía yo planteaba a veces en mis columnas que ¿cómo va a acreditar a Chile Naciones Unidas después? Si va a acreditarlo por el acta de nacimiento constitucional de las naciones. Bueno, Naciones Unidas es una organización intergubernamental y son los gobiernos los que acreditan a las naciones. ¿Qué va a hacer Naciones Unidas ahora con un país que tiene 12 gobiernos? Porque prácticamente el diseño de la plurinacional conduce a que sean cada vez más independientes, más autónomas, como decía Lenin. La lógica está en multiplicar los estados. Bueno, yo creo que el tema acá está el tema se lo hemos trasladado a los pueblos originarios. Si las contradicciones que ellos tienen entre sí son también contradicciones con nosotros los mestizos, ¿y cómo se va a resolver? Porque aquí operamos como el aprendiz de brujo, jóvenes que son ultra revolucionarios, que están planteando una nueva revolución, porque las revoluciones no mueren. Yo creo que el gran dilema de nuestra clase gobernante, de nuestra clase política, fue creer que con la implosión de la Unión Soviética y con la performance ultramodernista en lo económica de China se había acabado la revolución. O sea, estuvimos operando como que hubiera desaparecido. Y como el viejo dicho que los soldados nunca mueren, solo se desvanecen, aquí estamos viendo como cada cierto tiempo renace otro proyecto de revolución cada vez más alejado de los progenitores ideológicos y cada vez más disfuncionales al desarrollo democrático. Porque lo que va a venir después del 5, yo no lo veo con optimismo, como que el rechazo, si es que gana, nos va a dejar como estábamos antes. Entonces, ahí viene el viejo tema. Ojalá nos dejara como estábamos antes, que no estábamos muy bien. Y esto luego trajeron estas tempestades o al revés, ¿no? No me acuerdo cómo es el dicho. Entonces, eso quisiera decirle a ustedes, no,